Seguimos en este itinerario de la Cuaresma hacia la luz pascual, teniendo como fondo el sufrimiento también de esta situación que vivimos y que nos hace a todos pues mirar al Señor y a vivirlo como San José con espíritu de fe. Hoy os propongo a todos los que me estáis viendo a través del canal diocesano que, eligiendo la Biblia, teniendo entre vosotros la palabra de Dios, elijáis el texto de Lucas 15, que se llaman las parábolas de la misericordia. Es un texto muy hermoso donde alguien ha dicho, los exégetas, los teólogos, dicen que es la lógica del amor de Dios a cada uno de nosotros. ¿No os habéis preguntado por qué la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, que está en este texto de Lucas 15, no podía haber sido la parábola de un padre que tiene 7 hijos y se le van 3 de casa? ¿O que al pastor, en vez de 100 ovejas, se le va una, se le podían haber ido 30? ¿O que el dracma, que es una moneda insignificante, que probablemente era muy normal que se perdiese en una casa, entonces las casas eran de tierra y era muy fácil que se cayese la moneda y se perdiese, y la mujer, como dice Jesús en una parábola, limpiaba hasta encontrar el dracma perdido? ¿Por qué una dracma? Una oveja, un hijo. Porque esto es lo más original del cristianismo, que Dios ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros. Eso no lo puede entender nada más que lo que nos ha revelado el amor de Jesús en esta parábola. Verdaderamente, el Señor ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros y nos quiere con locura. Y esto es lo que yo voy a tratar de explicar en esta segunda charla cuaresmal. Hay muchos libros preciosos sobre la parábola del hijo pródigo, probablemente haya sido la parábola más comentada. He puesto aquí precisamente un icono, el final de un icono de Rubny, donde escribió un libro precisamente él también sobre el hijo pródigo, le besó y le abrazó, un libro muy hermoso. Pero todos conocemos de Cabo de Villa, un libro que publicó Labraz, clásico, El hijo pródigo, o de Nouwen, quien no ha leído El regreso del hijo pródigo. En todos se caracteriza porque es una parábola que nos ayuda a vivir. En estos momentos nos ayuda a vivir, no a sobrevivir, no a malvivir, sino a vivir. Y en este sentido de vivir toda nuestra vida desde Dios, porque de todo esto saldremos, pero tenemos que salir reforzados en nuestra fe, tenemos que salir con una esperanza más cierta, tenemos que saber de quién nos hemos fiado, tenemos que saber que nada nos separará del amor de Cristo, como dice la carta a los romanos. Lo mismo que ayer hice un pequeño esquema de esta charla cuaresmal, de esta meditación, me gustaría hacerla también hoy. Y para eso os propongo a todos los que me estáis viendo desde la televisión o escuchando desde la Radio Santa María, que con la Biblia en manos vamos a ir leyendo el texto de la parábola del hijo pródigo. Dejo para otra ocasión, que también sería precioso, la de la oveja perdida y la del dracma perdido. Me voy a centrar en la parábola del hijo pródigo, que por cierto leemos casi todas las cuaresmas, se comenta cuando hay celebraciones penitenciales y es un texto muy socorrido. Pero yo quiero darle algunos matices nuevos y lo vamos a ver como que hay 3 personajes. El hijo pródigo, que es el que ha quedado universalmente el título de la parábola, que muchos discuten por qué se tiene que titular la parábola del hijo pródigo, porque no es el protagonista. Más bien, algunos dicen que se tiene que titular la parábola del Padre Misericordioso o la parábola de la reconciliación, porque el Padre lo que trata es de reconciliar al Hijo que se queda y al Hijo que se va. Por tanto, yo os propongo
estas dos claves o tres muy sencillas y luego vamos a ir leyendo. Primera clave, un hijo que se va de casa. Eso es actual, eso no es algo que pasó hace tiempo y ya no ocurre. Yo lo titularía los cristianos que viven su vida y su vocación con insatisfacción. Esa sería la primera clave. Aquellos cristianos que se pasan la vida mirando detrás de las tapias, pensando que fuera de Dios van a encontrar la felicidad y acaban comiéndose las algarrobas de los cerdos, es decir, caen en lo más bajo que se puede caer. Para un judío, los cerdos, que eran animales impuros, el que uno sirviera y que estuviese, significa que cayó en lo más bajo que se puede caer. El segundo personaje que vamos a ver con todo tipo de detalles y que yo creo que es el protagonista de la parábola, podríamos decir el primer protagonista, sería el padre, que siendo el más viejo, es el más joven. Estamos en estos días recordando tantos ancianos, tantos mayores que nos han enseñado, ¿no? Pues ahí es la actitud del padre, que siendo el más viejo, es el más joven. Porque cuando ve a su hijo, le ve de lejos, pero si tendría cataratas, pues le ve de lejos. Y corre, pero si no podría pues corre hacia su hijo. Es propio del amor, correr hacia la persona. Hay una canción muy conocida de Gonzalo Mazarrasa, un sacerdote de nuestra diócesis, uno de los mejores cantautores religiosos, donde él dice, ha puesto, y es muy original porque ha puesto la parábola del hijo pródigo en boca del padre. Y en el fondo la canción viene a decir, ha pasado el tiempo y tú no vuelves, y yo sigo encendiendo una luz en el portal. Ha pasado el tiempo y tú no vuelves, y yo sigo saliendo por si vuelves al hogar. Ha pasado el tiempo y tú no vuelves. Preciosa. Y el tercer personaje que vamos a explicar en estos ratos, como siempre, no largo, pero que queremos pues llegar a hacer unas reflexiones por el momento que vivimos y también, porque es el momento de Cuaresma, camino hacia la Pascua, es el hijo que se queda en casa, que yo le llamaría los cristianos que viven con una cierta amargura y que es el cáncer de la vida cristiana. Hace unos días estuve en una mesa redonda en Madrid, en el Congreso de Misionología, y uno de los obispos muy conocidos que estaba allá le preguntó un día al Papa Juan Pablo II por qué llevaba en la cartera siempre cuando se le ve en sus viajes, y le dijo a este obispo: pues en esta cartera llevo siempre 2 libros, Historia de un alma, de Santa Teresita de Lisieux, del Niño Jesús, y también llevo Evangelii Nunciandi, el gran documento de Pablo VI sobre la evangelización, probablemente después del Concilio Vaticano II, el texto que más ediciones se han hecho, que más se ha difundido. Porque decía el Papa Francisco, ahí en Evangelii Nunciandi dice que no se podrá hacer la evangelización si los evangelizadores somos hombres y mujeres tristes. Solo la alegría puede evangelizar. La amargura es todo lo contrario al gozo inmenso del cristiano que se siente feliz, aun en medio de las dificultades y de los problemas de la vida. No seamos ingenuos. ¿Cuáles son las características de la persona que vive su fe con una cierta amargura? Lo vamos a ver. Y en este sentido, pues también esto exigirá de nosotros un examen de conciencia en este tiempo de Cuaresma. Porque a veces vivimos nuestra vida cristiana como con una especie de tristeza de fondo. No nos acabamos de creer que somos amados de Dios siempre, que su amor es incondicional. Las connotaciones que tiene el hijo que se queda en casa, espiritual y psicológicamente, son muy importantes para nuestra vida. Lo vamos a ir viendo. Ahora os pido a todos que toméis el Evangelio y vayamos leyendo. No es solamente una lectura, sino es esa lectio divina que lo que hago es meditarla con vosotros,
través de vuestros hogares, y luego vosotros la rezáis y la contempláis. Después de lo que yo voy a explicar, dejamos un cuarto de hora para que cada uno medite lo que estamos haciendo. Yo siempre os propongo unos deberes y hoy os voy a proponer que leáis un libro de espiritualidad sobre estas parábolas de la misericordia. Puede ser los que he dicho antes de Rubni o de Cabo de Villa o de tantos, o de Nouwen, tantos y tantos libros que hablan de esta parábola. Les contó esta parábola. ¿Por qué hablaba Jesús en parábolas? Porque la parábola es como un cuentecillo que explica y expresa la verdad y que entiende todo el mundo. Lo entiende un niño, lo entiende una persona mayor, lo entiende el que sufre, lo entiende. Eso es una parábola. ¿Fue verdad que había un padre que tenía 2 hijos, se le fue uno de casa? Pues probablemente fue verdad y probablemente es tan real como la vida misma. Pero el Señor la cuenta a modo de como un cuento que expresa una verdad que va a ser para siempre expresada y conocida por todo el mundo. Por eso, cuando escuchamos en nuestra vida de pequeño cuentos, cuentecitos o parábolas, ¿cuántos libros de parábolas existen, verdad? Porque Jesús hablaba en parábolas. Pues cuánta sabiduría encierra. La parábola va dirigida a el hijo que se queda en casa. No va dirigida ni para explicar solamente el padre de la reconciliación, ni el hijo que se va. Ay, ¿por qué lo sabe usted? Porque si lees la parábola, todo el capítulo 15, dice que se acercaban a Jesús fariseos que le criticaban porque comía con pecadores. Por tanto, la parábola va dirigido especialmente a aquellos que se sienten justos delante de Dios. Ha sido lo que nos ha repetido precisamente la Iglesia en este tiempo de Cuaresma. Tenemos que cambiar el corazón, no lavarnos la cara, como hacían los fariseos, que además se demacraban la cara para así pensar que eran santos y justos delante de Dios. Por lo tanto, la parábola va dirigida al tercer personaje de esta parábola. Y entonces viene el hijo, que se va de casa, un joven, bastante cara, porque decirle a su padre que le hará la herencia antes de morirse, hombre, espérate que se muera tu padre, es bastante cara, pero expresa un poco la inexperiencia del hombre de nuestro tiempo, del joven, que quiere vivir, que quiere pasárselo bien. Hay un comentario probablemente de los mejores que yo he leído a esta parábola que lo hace Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en Dives in Misericordia, una joya de explicación. Y dice que cuando nos alejamos de Dios sabemos dónde empezamos, pero no sabemos nunca cuándo terminamos y cómo terminamos. ¿Verdad? Fijaros, si vosotros vais leyendo, o vamos leyendo la palabra, dice el hijo pequeño, que es la vocación de insatisfacción. Está insatisfecho, no le falta de nada. A veces en la iglesia los que más reciben son los más insatisfechos. A veces en las parroquias los que más reciben son los más insatisfechos. A veces en las familias los que más reciben y los que más se les da son los más insatisfechos. A veces en las comunidades religiosas, en los movimientos, en las cofradías, en las asociaciones, a los que más se le da son los más insatisfechos. Por tanto, dice, Padre, dame la parte de la herencia, de la hacienda que me corresponde. Y el Padre le repartió la hacienda. Ese Padre que veíamos ayer en expresión del corazón de Cristo, que escucha siempre y que se pone al nivel de aquella mujer, veíamos ayer. Y ahora escucha a su hijo. Y el padre le repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Es curioso, ¿verdad? Porque cuando uno está lejos de Dios, siente una profunda nostalgia de Él. Esa frase preciosa de San Agustín: nos has hecho, Señor, para ti,
y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambruna tremenda en aquel país y comenzó a pasar necesidad, algo que nunca había experimentado. Por eso a veces cuando uno se aleja de Dios sabe cómo empieza, pero no sabe cómo acaba. Entonces fue y se puso con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Dice el Papa Juan Pablo II en Dives y Misericordia, comentando este texto: ¿quién iba a pensar que alguien que nunca le había faltado nada llega a tener hambre? ¿Quién iba a pensar a alguien que vivía en casa feliz quiere comerse las algarrobas de los cerdos? ¿Quién iba a pensar que este muchacho iba a pasar por esa experiencia tan tremenda de pasar necesidad? El muchacho deseaba llenar su vientre con las algarrobas de los puercos. Entonces se puso a reflexionar, pero tiene algo positivo. Eso lo estamos viendo con la situación que estamos viviendo. El coronavirus probablemente nos diga todo y nos va a hacer esta tremenda experiencia que estamos viviendo todo, muchos gestos de solidaridad, lo estamos viendo. No todo. También está sacando de muchos jóvenes incluso lo más bueno que tenemos, ¿no? O lo más bueno que se tiene. Yo creo que nunca hay nada perdido en ningún joven ni en nadie. La misericordia, decía yo ayer, que era creer que para Dios nada es imposible. Por lo tanto, el joven reflexiona y vuelve. Pero mirad, por mucho que tratemos de idealizar, el joven no vuelve por amor al Padre en un principio, ni vuelve porque quiera vivir una vida distinta, vuelve, como muchas veces nos puede pasar en la vida, porque sabe que no tiene ya y necesita una sopa caliente y unas sábanas blancas donde dormir. ¿Cuántos jornaleros de mi Padre no les falta de nada? Están mejor que yo, mientras que yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi Padre. Y en este sentido tenemos todos los cristianos que ser muy comprensivos. Lo importante a veces es volver. Ya Dios le irá y el Padre irá descubriendo. Y probablemente cuando le vea que su Padre le abrazó y le besó, cuando vea que ha destrozado el corazón de su Padre, comenzará a dar un paso un poco más, porque vuelve por un cierto egoísmo. Vuelve porque se ha quedado sin nada. Y a veces nos puede pasar también a nosotros. Quizás a veces una enfermedad, un problema, un sufrimiento, un fracaso, nos puede hacer volver otra vez a la casa del Padre. Y no tenemos tampoco que ser muy puritanos. Lo importante a veces es volver. Me levantaré e iré a mi Padre. Primera pregunta para todos los que me seguís a través de este milagro que es la televisión y la radio. Mi pregunta es: ¿como cristiano vivo yo una vocación insatisfecha? Pues entonces cuidado, que el peligro que tendremos siempre es mirar detrás de las tapias para marcharnos de la casa del Padre. Cuidado. Esa será muchas veces nuestra gran tentación. Pensar que fuera nos esperan paraísos para acabar comiéndose las algarrobas de los cerdos. El segundo personaje, podríamos decir que este es una forma de vivir que es la vocación de comunión que existe en la Iglesia. La vocación de reconciliación. El Padre, siendo el más viejo, es el más joven y es el que reconcilia, aun sabiendo que va a ser incomprendido por los dos, porque el hijo que se va no le comprende. Tengo que irme de tu casa para ser feliz, porque aquí, no faltándome de nada, me asfixio. Y el que se queda, pues lo mismo, estoy contigo y también.
En el fondo, qué drama tremendo de tantos padres y madres, sacerdotes, religiosos, religiosas, tantas personas que tratan de tener una vocación de comunión, de reconciliación, y sin embargo son incomprendidos. Mirad, porque es que es precioso. Yo en esto de la vocación de reconciliación del Padre, recuerdo que en mi primera experiencia de ejercicios espirituales escuché una anécdota al director que los daba que me impresionó mucho. Dice que una vez iba en un tren un muchacho con un periodista. El muchacho se ponía nervioso conforme se iba acercando a la estación del tren, miraba por las ventanas, se sentaba, moría. Y el periodista que estaba allá, luego esta anécdota se hizo canción, una canción muy conocida, pues le dice el periodista: muchacho, ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Te veo nervioso, inquieto. Te levantas, te sientas. Y le dice el muchacho: estoy muy nervioso, pero no sé si contárselo. Le dijo: venga, cuéntamelo. Mire, acabo de salir de la cárcel. He estado 10 años en la cárcel porque arremetí contra mi padre. Me sublevé contra él. Y porque había hecho muchas cosas y desfalcos injustos, acabé en la cárcel. Y hace unos días, antes de salir de la cárcel, le he escrito una carta y le he dicho a mi padre: querido papá, si de verdad me perdonas, pon una cinta blanca en el manzano de casa. Y estoy tan nervioso porque dentro de unos momentos parará el tren en la puerta donde está el manzano y la casa, y no sé si estará la cinta blanca. Y le dice el periodista: muchacho, no te preocupes, yo miraré por ti. Y cuando se va acercando el tren a la estación y llega y para el tren, le dice el periodista: muchacho, mira, mira, mira sin miedo. Dice: ¿que está una cinta blanca en el manzano de casa? Dice: no, está todo el manzano cuajado de cintas blancas. Esta es la parábola del hijo pródigo. Cuando nosotros desconfiamos de su misericordia, el Señor siempre tiene un manzano cuajado de cintas blancas. El Padre es la psicología de la reconciliación, porque es hermosísimo. Dice el hijo que se va de casa: me pondré en camino, iré donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. O sea, que vuelve porque quiere un jornal, no sabe que ha destrozado el corazón del padre. Entonces se partió hacia su padre. Y aquí viene el padre. Estos cristianos, sacerdotes, religiosas, hombres y mujeres, padres, que viven esa reconciliación y esa comunión. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Y no le dejó hablar. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre no le hace ni caso y le da, como veíamos ayer de Jesús con aquella mujer, le da como 3 claves de reconciliación. Le da 3 claves de reconciliación. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus siervos: daos prisa, traed el mejor ternero y sacrificarlo. Y dice: primero le va a poner un vestido nuevo. Lo cantamos ahora dentro de poco, cuando llegue ya la Pascua, y una túnica blanca para la Pascua. Hoy vengo de lejos, hoy vengo a tu casa, y una túnica blanca para la Pascua. Esta es la primera clave. ¿Por qué? Porque cuando uno vuelve, hace una fiesta al corazón del Padre. Cuando uno vuelve, la alegría brota otra vez. Por lo tanto, una primera clave que hace el Padre es preciosamente, es esto que nos llena el corazón de alegría, y es: traed el vestido y vestidle. Después, y esto también es precioso, le pone un anillo.
Yo esto digo muchas veces a los jóvenes cuando voy también por los distintos centros, colegios. ¿Qué significa el anillo? Le digo a los chavales, ¿quién lleva anillo en tu casa? Mi padre, mi madre. ¿Qué significa el anillo? Pertenencia. Un anillo. Tú eres mío, siempre has sido mío, mi hijo, y aunque te vayas, y aunque tú eres mi hijo amado. Él expresa una pertenencia al Señor. Nunca podemos dejar de ser hijos de Dios. Nunca. Nunca. Seremos buenos hijos o malos hijos. Podemos perder la vida de la gracia, pero no dejamos de ser nunca hijos de Dios. Eso lo explica también el Papa en Dives y Misericordia, preciosamente. ¿Por qué? Porque como un padre puede tener un hijo que se meta en la droga, o sea, un auténtico sinvergüenza, pero nunca deja de ser hijo. Y tercero, le pone sandalias, porque no va a vivir como esclavo. Eres mi hijo. Los esclavos andaban descalzos, pero él no es un esclavo. Y entonces eso significa esos tres gestos que hace siempre el Padre con nosotros. Y esto es, y decir, traed deprisa, traed el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en el dedo y calzadle las sandalias, traed el novillo cebado y matadlo, y comencemos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Fijaros que el hijo pequeño, insatisfecho, vuelve con un cierto egoísmo. No tiene muy clara su vuelta, pero vuelve, que es lo importante. Ya aprenderá. Sin embargo, el padre desde el principio tiene claro. Le besó, le abrazó, es mi hijo, estaba perdido. Que así titula la Biblia de Jerusalén estas parábolas, las parábolas de lo perdido y de lo hallado con alegría. Se pierde un hijo, se pierde una oveja, se pierde un dracma, y la alegría inmensa en el corazón de Dios cuando se vuelve. Y termino. Tercer personaje, que yo creo que es la gran sabiduría de esta parábola. Yo la llamaría el cristiano, el hombre o la mujer que quiere y que ha conocido a Jesús, pero que ha dejado entrar en su corazón una cierta amargura, que es el cáncer de la vida cristiana. No dejéis nunca que entre en vuestro corazón la amargura. Sed inmensamente felices con Cristo. Mirad, cuando se pierde el encanto de la vida con Dios, se vive en el desencanto de la vida, de toda la vida, y es cuando aflora esa cierta amargura en el corazón. La amargura es el cáncer de la vida cristiana. Fijaros lo que dice, porque no tiene ningún desperdicio el texto. Si me estáis viendo a través del canal diocesano, podéis leer el texto. Yo lo estoy leyendo, tendréis distintas versiones, yo estoy leyendo la de la Biblia de Jerusalén. Dice así: su hijo mayor estaba en el campo. ¿Qué significa que estaba en el campo? Pues que era un hombre trabajador y cumplidor. Porque la amargura puede entrar en personas muy cumplidoras, muy trabajadoras, pero viven amargados. Estaba en el campo. ¿Os acordáis cuando la parábola de aquel rey que invita a una fiesta a todos y dice que todos se fueron yendo y no fue nadie a la fiesta, a la invitación de un rey? Que si te invita un rey a la boda de su hijo, pues todos estaremos dispuestos a ir. Un personaje importante que te invita a una boda de pues estaríamos todos dispuestos a ir. Y dicen que todos se fueron. Tengo que enterrar a mi muerta. Dice, se fueron algunos al campo. O sea que también a veces los que aparentemente son muy trabajadores, muy cumplidores, también tienen el peligro de un cierto rictus de amargura. Segundo, nunca había celebrado una fiesta en su corazón. Se extraña de que haya fiesta en su casa. Ha vivido el cristianismo con una profunda tristeza. Curioso. No escucha. Cuando escucha las danzas, lo dicen, cuando escucha las danzas se extraña. No había celebrado nunca ninguna fiesta. No ha convertido su corazón en un lugar de encuentro y de fiesta con el Señor. Vive una cierta amargura.
Entonces llama a uno de los criados, tercera clave del rictus de amargura que a veces se instala en el corazón de los cristianos. No tiene ninguna confianza con su padre. Hombre, díselo a tu padre. No, un criado. ¿Cuánta gente vive en la casa del padre como un criado? Más. No ha descubierto el gozo de ser hijo, el gozo de la confianza en un amor incondicional. Y le preguntó qué era aquello. Él respondió: es que ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Tremendo esto. Mirad, los que viven en el cristianismo con una cierta amargura tienen dos grandes pecados. Uno, que se pasan la vida juzgando a los demás. Lo vamos a ver. Viene ese hijo tuyo, no dice mi hermano, hombre, ese hijo tuyo es tu hermano. Viene ese hijo tuyo, no dice mi hermano, que ha gastado su dinero con prostitutas. Oye, ¿tú qué sabes? No lo juzgues. Puede haber gastado su dinero y se lo ha dado a Cáritas Interparroquial, porque va a tener que ser. Pero el que tiene el corazón amargado siempre juzga. Y sobre todo es envidioso, muy envidioso. La amargura siempre es la envidia. ¿Por qué muy envidioso? Porque dice, y eso está ahí claro, ¿no? Y luego le has dado además, hermano, has matado el novillo cebado, que era el que se preparaba para las grandes fiestas. Es envidioso y juzga siempre. Son las dos claves. Yo cuando leía a los santos padres, a Clemente I Papa, se me quitaron muchos escrúpulos, porque él en una de sus cartas que leemos en el oficio de lectura, insinúa que probablemente San Pedro y San Pablo, los mártires, primero la columna de la Iglesia, fueron denunciados por los mismos cristianos, por envidia de algunos. Tremendo, ¿eh? Lo insinúa, ¿eh? A mí se me quitaron muchas de los escándalos que podía tener, porque el hombre desde luego es capaz de todo. En este sentido ha venido. Y si nosotros entendemos la psicología de este muchacho, pues lo entendemos perfectamente. Y ya termino. Fijaros lo que dice, porque es muy importante. Cuando uno habla, siempre expresa su psicología, expresa lo que vive. Por mucho que uno no lo quiera decir, hablar siempre es retratarse. Fijaros lo de que dice. Es que ha vuelto tu hermano y el padre lo ha matado el novillo cebado. Él se irritó y no quería entrar. No sabemos si se sentó, no sabemos cómo termina la parábola, ¿eh? El padre intentó unirlos, lo consiguió, no se acaba, no dice nada, probablemente porque sea muy difícil. Pero él dijo a su padre, fijaros, esto es impresionante, hace muchos años que te sirvo. No dice que te quiero, no dice que te amo, no dice que tú has sido lo mejor de mi vida, que te sirvo. Cuidado con los que son muy cumplidores, porque a veces se puede servir pero no amar, en ese sentido, ¿no? Claro que siempre que uno ama sirve, pero también es verdad que a veces somos cumplidores de leyes. Hace tantos años que te sirvo, sin jamás dejar de cumplir una ley tuya. Se ha quedado en el Antiguo Testamento, que es la religión del cumplimiento. Claro que son importantes cumplir todos los preceptos, no faltaba más. La Iglesia siempre nos ha invitado y no han pasado nunca ni pasarán, no digamos los mandamientos de la ley de Dios y de la Santa Madre Iglesia. Pero es verdad que hay mucha gente que cree que el amor significa no he jamás dejado de cumplir ni uno de tus preceptos. Es curioso, se han quedado en el Antiguo Testamento. ¿Qué novedad tiene el Nuevo? Que es la gracia. Cristo, lo decía hace unos días el Evangelio, ha venido a dar plenitud a la ley. Por lo tanto, la ley tenemos que seguir cumpliendo. ¿Cuál es la novedad? Que con su gracia nos da la fuerza para vivirlo, para cumplirlo. Porque si no nos puede pasar lo que le pasaba a este hombre, ¿no? Hace tantos años que te sirvo sin jamás dejar de cumplir una ley tuya y jamás. Y le dice el padre, pero sí, todo lo mío es tuyo. Pero convenía alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto
y ha vuelto a la vida. Pues esto es lo que yo os propongo en este día. ¿Qué tengo yo de este hermano que se queda en casa, el hermano mayor? ¿Qué tengo yo? Porque verdaderamente si en mi corazón entra un rictus de amargura, qué difícil es que no se corrompa o que no llegue un momento en el cual uno viva con esa tristeza de fondo. Pues nada, yo terminaría esta meditación diciendo que durante un cuarto de hora de oración personal ahora o cuando podáis preguntaros ¿qué tengo yo de vocación o de insatisfacción? ¿Siento mi vida cristiana insatisfecha? ¿O qué tengo yo del Padre que reconcilia, que vive la comunión, que trata donde quiera que está de sembrar claridades? ¿O qué tengo yo del hermano mayor? ¿Qué tengo yo del hermano mayor? Por eso el icono de Rudny, esta imagen detrás que yo he puesto hoy, he querido subrayar esta frase: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Yo estoy siempre con vosotros. Tenemos que aprender que ser cristiano es convivir con Jesús, vivir con Él en nuestra entrega y en nuestro servicio a los más necesitados. Os propongo, como decía, si ayer os proponía este cuarto de hora de oración, hoy os propongo también que tengáis un buen libro de espiritualidad. Uno de estos libros tan hermosos sobre la parábola del Hijo Pródigo, las parábolas de la misericordia, y que de aquí hasta que lleguemos a la Semana Santa, al Tríodo Pascual, vayamos leyendo todos los días un poquito, para que nuestro corazón descanse en el Señor. Y que en estos momentos que tenemos quizás tanto tiempo en casa, porque conviene que nos quedemos en casa, que cumplamos estrictamente todas estas normas sanitarias, que es para parar esto que tanto nos está costando y que tantas dificultades estamos encontrando, pues vamos a tener tiempo también para orar y para leer y para tener estos momentos de estar con el Señor.